Cuando tú me llames yo iré, Dejando huella. marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti La Iglesia donde de Cristo esté. y Encuentro Háblame, Nacional de Señor, Predicadores Colombia guíame, mi te invitan Dios, a quiero ser testigo Alimento de tu para el alma del siervo. amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Siempre será un placer, hermanos, compartir la palabra de Dios. Damos gracias a Él por esta oportunidad y gran responsabilidad que nos da. Doy gracias a Dios por el Comité Nacional de Predicadores. Soy miembro de la Iglesia de Cristo en Cali, Colombia, y se me ha asignado un tema muy importante para hablar, y se titula La necesidad de esperar siempre en el Señor. Me llama mucho la atención un verso de Proverbios, capítulo 21, versículo 5, en su parte B, donde Salomón dice: Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. En otras versiones dice: los planes apresurados, puro fracaso. Lo que Salomón está diciendo es muy claro. El que se afana a tomar decisiones, el que actúa sin pensar, sin meditar, sin orar, el que pretenda realizar un plan personal sin la sabiduría de Dios, de cierto es un fracaso garantizado. Y esto, hermanos, aplica para hombres, mujeres, aplica para todas las áreas de nuestra vida como cristianos. Pero Dios en su misericordia nos ha dejado un principio bíblico fundamental para no caer en esta trampa del fracaso. Y el principio es este: aprender a esperar siempre en Él. Pero a nadie le gusta esperar. Esta sociedad y este mundo precipitado nos ha hecho creer que las cosas no dan espera. Y esto lo podemos ver en el día a día. La desesperación de la gente, la impaciencia, los pleitos que se levantan al hacer filas en entidades financieras, en supermercados, en el transporte público de nuestra ciudad, etcétera, etcétera. Las mismas parejas, incluso dentro de la iglesia del Señor, se precipitan a tomar decisiones, llegando a tener relaciones ilícitas antes del matrimonio. Y esto acarrea grandes consecuencias en sus vidas. La Biblia, hermanos, nos da muchos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres quienes aprendieron a esperar en Él, pero también de otros quienes se desesperaron. Y al decir esto recuerdo a Sarai. En Génesis capítulo 16, esta mujer, hermanos, insta a Abraham a que se llegue a Agar, la sierva egipcia que tenían ellos, para que pudiese tener un hijo. Ya Dios, hacía aproximadamente unos 10 años atrás, le había prometido descendencia, le ha prometido un hijo. Sin embargo, Sarai se desespera, se precipita y hace que, producto de un acto cultural no diseñado por Dios, Abraham se allegara a Agar y tuvieran a Ismael. Todo esto Dios lo permitió, hermanos. Sin embargo, lo que quiero extraer de acá es cómo Sarai se desespera y se precipita y no espera en el Señor. Dios, hermanos, no olvida las promesas que hace a sus hijos. De lo único, como diría un predicador, que se olvida de Dios es de los pecados que nos ha perdonado. Tres puntos fundamentales, hermanos, que nos ayudan a aprender a esperar en el Señor son estos. El primero es comprender que todo será siempre un propósito de Dios. Esa espera, ese lapso de tiempo, es un propósito divino. Es un principio, hermanos, de parte de Dios, y es un proceso que nos acerca como cristianos más a Él. Nos ayuda, hermanos, a estar más cerca de Él, a permanecer en Él, a guardar sus mandamientos, a vivir en santidad, en consagración, en pureza. De esta manera, hermanos, se desarrolla la confianza en Él. De esta manera, hermanos, desarrollamos nuestra dependencia absoluta en el Todopoderoso. Podríamos entender que tarde que temprano su providencia, hermanos, es veraz, que es Él quien gobierna todo, que lo único que debemos hacer nosotros es respetar su tiempo. Tiempo, hermanos, que es perfecto. A veces tener algo inmediato no es del todo sabio. A veces tener algo inmediato
no necesariamente es que provenga de Dios. Si el plan de Dios es hacerte esperar, es porque vale la pena. Dios prometió a hombres de la Biblia cosas por las cuales necesitarían esperar. Abraham, Jacob, José, Moisés, el mismo pueblo de Israel al salir de la esclavitud de Egipto, al mismo Jesús, el maestro de maestros. La espera, hermanos, es un propósito de Dios. Como segundo punto, esperar en el Señor es una decisión. El Salmo capítulo 27, versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntase su corazón. Sí, espera a Jehová. Otra versión dice: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Como cristianos estamos llamados a esperar en el Señor. El no hacerlo hace que tomemos ciertas actitudes que se compararían a las de un incrédulo. Por eso, hermanos, si nosotros decidimos no esperar en el Señor, actuaríamos igual que una persona que no conozca de Dios. Nos desesperaríamos, entraríamos en depresiones, en ansiedad, en impaciencia. Esto desencadenaría una cantidad de enfermedades a nuestro cuerpo físico, a nuestras propias emociones, o incluso a nuestra propia vida espiritual. Todo esto producto, hermanos, de una falta de intimidad con Dios. Esto trae malas decisiones y por ende sufrimiento. También, hermanos, si nosotros decidimos no esperar en el Señor, entonces nos quejaríamos ante Él. Entraríamos a reclamar o a protestar para que nos dé lo que realmente queremos. O cuando no lo tengo, tendemos a quejarnos. Y esto, hermanos, es un gran pecado. Si nosotros aprendemos, hermanos, y decidimos a esperar en el Señor, entonces no cuestionaríamos a Dios, no dudaríamos de su voluntad, ni siquiera le preguntaríamos: Dios, pero ¿por qué no me das lo que tanto te pido? Porque hemos entendido su voluntad. Cuando Dios nos priva de algo, hermanos, lo hace para nuestro propio beneficio, así nosotros no lo podamos entender. No siempre estamos preparados para todo eso que nosotros pidamos. Dios sabe cuándo estamos listos y Dios sabe cuándo no estamos listos. Así que no tenemos motivos para quejarnos, no tenemos motivos para cuestionar a Dios, no tenemos motivos para impacientarnos ni para desesperarnos. El Salmo, hermanos, que estamos leyendo, dice que tengamos fuerza. Tome fuerza a su corazón y aliento. La manera de obtenerlas, hermanos, precisamente es esperando en el Señor. Por eso Isaías dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Así que es una decisión, hermanos, el esperar en el Señor. Y como tercer y último punto, hermanos, esperar en el Señor es amar su voluntad. Solamente así, amando su voluntad, conoceremos la verdadera forma de saber cómo esperar. Y una de ellas, hermanos, es con paciencia precisamente. Y paciencia, hermanos, no es sinónimo de pereza. Paciencia no es sinónimo de pasividad. Paciencia no es sinónimo de pereza. Paciencia, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. Y a veces creemos saber lo que queremos o necesitamos en el momento indicado, cuando lo que Dios nos exige es paciencia. Pero, como lo dije, paciencia no en el sentido de relájese o no haga nada, esté quieto, no. Paciencia, hermano, realmente significa hacer algo mientras Dios responde. Y precisamente, si amamos la voluntad de Dios, entonces, mientras Dios responde a ese deseo de nuestro corazón, entonces usted y yo actuaremos. Oraremos más, ayunaremos más, nos consagraremos más a Él, estudiaremos su palabra, viviremos, hermanos, una vida espiritual siempre en esa búsqueda hacia Él. El Salmo capítulo 62, versículo 1, me gusta mucho porque dice: en Dios solamente está acallada mi alma. Esto quiere decir, hermanos, que nuestra alma no debe estar siempre allí, en quietud, en tranquilidad, perteneciéndole solamente a nuestro Dios. Hermanos, cuando amamos la voluntad de Dios, entonces sabremos esperar. Tendríamos la suficiente fe y perseveraríamos siempre en las oraciones para que Dios cumpla
lo que nosotros le pidamos conforme a su voluntad. Y esto me recuerda mucho a la viuda y a la juez en Lucas capítulo 18. Quizás usted lo conozca, lo recuerde también. La perseverancia con la que esta viuda se le acerca a este juez día tras día para poder que éste le cumpla su petición y lo logra. Asimismo, hermano, nosotros como cristianos debemos actuar para con Dios, perseverar en oración, con fe. ¿Por qué esperar? Porque Dios nos ama. Porque Dios, hermanos, quiere darnos lo que realmente nosotros necesitamos para darle la gloria a Él, para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él. Solamente Él en su sabiduría, hermanos, tiene la razón verdadera para hacer que se cumplan los propósitos en nosotros. En el momento, no el que nosotros queremos, porque nosotros lo queremos ya, sino en el momento que Él así lo decida. Amar la voluntad de Dios, hermanos, es comprender que Él no nos privará de nada de lo que Él nos quiera dar. A veces no las concede, hermanos, sencillamente porque muy probablemente eso se convierta en un Dios para nosotros. Y eso es lo que Él no quiere. Dios quiere que siempre le honremos a Él, que siempre le glorifiquemos, que nuestro tiempo, nuestra fuerza, que nuestra vida sea solamente para Él. Y no sé si eso que usted le pide a Él, o que yo le pido a Él, hermanos, pueda trasladarlo. Pues muy seguramente, hermanos, esto no lo dará ni lo concederá a sus hijos, a sus salvos. El pecado, hermanos, se convierte en una barrera para recibir las bendiciones de Dios. Grabémonos esta frase. El pecado se convierte en una barrera para recibir las bendiciones de Dios. Esto, hermanos, nos alienta, nos anima, nos exhorta a que nuestra vida debe ser una vida en santidad, una vida en consagración, una vida pura, una vida como verdaderos cristianos, hermanos, si realmente queremos que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón. Como diría el Salmo, el que se deleita en Él, el que vive en Él, el que vive para Él, podrá obtener las peticiones que hay en su corazón. Como conclusión, hermanos, quiero mencionar 3 ejemplos de personas que vemos en la Biblia que realmente nos enseñan a cómo esperar en Él. El primero de ellos es Elcana y Ana, los padres del profeta Samuel. Como bien sabemos, hermanos, Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos. Y cada día estaba en el templo pidiendo, orando y rogando y llorando a Dios para que le concediese este privilegio. Sin embargo, hermanos, Dios la escuchó. Me llama mucho la atención un verso que está allí en el primer capítulo del primer libro de Samuel, donde dice que Ana derramó su corazón ante Dios y Dios le concedió su petición. No sé, hermanos, a cuántos o a cuántas de los que están viendo y escuchando este mensaje se sientan identificados o identificadas con Ana al no poder tener hijos o al no tener una pareja para conformar una familia, al no tener una pareja para que en un futuro sea su esposa o su esposa y tener un matrimonio. No lo sé, pero lo que sí sé es que así como Ana derramó su corazón ante el Señor, usted y yo debemos derramar también nuestro corazón ante el trono de Dios y deleitarnos en Él. Moisés, hermanos, es otro claro ejemplo. Vivió 40 años en el desierto y Dios allí, hermanos, lo pulió. Dios allí trabajó con él. Dios allí le mostró y le transformó realmente para que pudiese tener el resto de vida que tenía, que eran otros 40 años, vivir guiando al pueblo de Israel. De esta manera, hermanos, nosotros también podemos entender de que como siervos de Dios que somos, que queremos ser dentro del pueblo, todo tiene su tiempo. Es preciso a veces pasar por momentos de prueba, por momentos de dolor, por momentos de adversidades, para el Señor, hermanos, darnos el encargo que Él quiere depositar para su iglesia, para su reino. José, hermanos, el hijo de Jacob, conocemos la historia de él, todo lo que vivió desde que sus hermanos lo vendieron, todo lo que padeció, todo lo que sufrió, todo lo que enfrentó en su vida personal. Pero todo esto, hermanos, nunca se salió de los propósitos de Dios. Todo esto hacía parte, hermanos, de lo que Dios tenía preparado para él en su tiempo. Sin embargo, José no se precipitó. Él decidió esperar en el Señor. Fue
en santidad, se preocupó por no fallarle a Jehová su Dios, se esforzó y se preocupó, hermanos, por agradarle en toda su manera de vivir a Jehová nuestro Dios. No sé, de manera personal, qué tantos sueños, qué tantos anhelos, qué tantos proyectos tengas. Es necesario sufrir, es necesario padecer, es necesario esperar siempre en el Señor, ya que sus propósitos son eternos. Hermanos, Dios quiere estar en el proceso con nosotros, ayudándonos a confiar en Él. Obedezca a Dios, escúchelo a Él, véalo a Él y Él actuará. Me llama mucho la atención una frase que escuché en cierto momento, o más bien que leí en un libro de la Iglesia de Cristo. Y esta frase dice: prosperidad tiene poco que ver con velocidad, pero mucho con dirección. Y aplicándolo a nuestro tema, hermanos, es muy cierto. Si realmente queremos conseguir prosperidad espiritual, si queremos que las peticiones que hay en nuestro corazón, si queremos que esos deseos y esos anhelos sean concedidos de parte de Dios, no consiste tanto en el tiempo, no consiste tanto en la velocidad para obtenerlos, consiste más, hermanos, en la forma en que se tengan. Y la mejor forma siempre será esperando en Jehová de los ejércitos. Así que, hermanos, nunca olvidemos que lo mejor que nosotros como cristianos podemos hacer día tras día es aprender siempre a esperar en el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Reciban todos de mi parte un fuerte abrazo y un ósculo santo en el Señor. Dios les bendiga. Háblame, Señor, guíame. Síguenos por YouTube y Quiero ser Facebook. testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu Suscríbete. verdad. Exaltar tu nombre.